Distribuciones log normales y el efecto proporcional. Se sorprenderían ustedes de saber que este tipo de distribuciones es más frecuente de lo que imaginamos. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con datos de exploración, muestreo de suelos, de sedimento de quebrada, rock chips, donde tenemos valores bajos y algunos valores subanómalos y otros anómalos, generan por lo general casi siempre este tipo de distribuciones. Pero también los vamos a encontrar prácticamente en casi todos los yacimientos de oro. Y no es una exclusividad del oro, porque ya hablando de valores económicos, también distribuciones de cobre, de molibdeno, como vamos a ver en algunos de los ejemplos, presentan el denominado efecto proporcional. Estas distribuciones log normales, que generalmente tienen efecto proporcional, no se pueden manejar tan igual como se maneja cualquier otro tipo de distribución. Por ese motivo, le vamos a dedicar una atención especial. Vean ustedes cómo es que gráfica o visualmente podemos identificar una distribución log normal. Estoy usando una imagen que publiqué en el Congreso, en el 12º Congreso de Geología del año 2004, donde justamente llamaba la atención a los colegas de que este tipo de distribuciones se tienen que trabajar de manera distinta. Van ustedes a reconocer en este histograma un marcado sesgo, que es esta cola que ven hacia los valores más altos, y en la distribución log normal un pico que justamente coincide con la moda, pero a partir de ahí una bajada que es realmente una tangente a la ordenada o eje de la Y, como también es tangente la bajada que hace el ajuste teórico con eje de las X o los valores cada vez más altos. Es tangente hacia los dos lados. No es una distribución que termina abruptamente contra el eje de las Y, sino que baja como una tangente. Aquí se ve ese detalle, ustedes ven la línea roja. A pesar de que hemos dejado el intervalo de clase de los valores bajos, que son no significativos, se debe ver esta bajada. La moda en el ápice, la mediana a media falda de esta curva, y la media o valor promedio que justamente está en la parte inferior. Eso también es una característica que difiere en el caso de los log normales con las otras distribuciones. Sobre todo, como ya hemos visto, las distribuciones normales se caracterizan más bien por tener la coincidencia de estos tres parámetros. Entonces, cuando ustedes vean una distribución de este tipo, visualmente ya pueden ir sospechando que se trata de una distribución log normal. Este es el ejemplo de un yacimiento epitermal. Entonces, estábamos manejando y es de alta estructuración y un descubrimiento que hicimos al sur del país, oro, y de todos los talados que perforamos, el 87% de las distribuciones de oro tenían esta distribución. Observen también que hacia el lado derecho tenemos una casilla, un intervalo de clase, que es esa barra alta que ustedes ven ahí, donde tenemos los altos erráticos. Aquí fueron definidos como erráticos. En todo caso son valores altos. Si hacemos abstracción de estos altos erráticos y estos valores bajos no significativos, tenemos una distribución normal característica. ¿Cómo podemos verificar si estamos o no frente a una distribución log normal? Nuevamente, utilizando cualquier software, en este caso el Minitab, podemos plotear
lo que hicimos anteriormente para el caso, el histograma, y el software nos plotea la curva de ajuste log normal. En este caso ya estamos utilizando data de un pórfido de cobre. Estos son valores de cobre. Y definitivamente ya visualmente vemos que no hay ningún ajuste a la normalidad. Todo lo contrario, está ocurriendo lo que les dije. Hay una crecencia de los datos hacia los valores menores, los valores de clase son cada vez más altos, y aquí debe haber una inflexión que por la selección por defecto de los intervalos de clase de repente no se nota. Yo les recomiendo utilizar la raíz cuadrada del valor de n como el valor de intervalos de clase que son más convenientemente usados para poder tener una mejor distribución de estas barras. La raíz de n debe ser el número de intervalos de clase que escogemos en cada histograma. De todas maneras, recordemos que aquí el valor de P es menor que el valor de alfa, que es el parámetro Anderson-Darling que está en el recuadro superior derecho, y nos indica claramente que esto no es normal de ninguna manera. Otra cosa que se observa es también en el box plot, donde está la mediana muy tirada hacia la izquierda, y en asterisco los valores altos, que como ya dijimos pueden estar indicándonos erráticos como no. El test de Anderson va a fallar, por supuesto, pero donde verificamos que sí es log normal es en el diagrama que ustedes ven a la izquierda, que es un diagrama log-log. Tanto el cobre, que no está variable, está en ppm, como el porcentaje de acumulación de frecuencias está en escala logarítmica. Cuando nosotros trazamos los logaritmos de los valores de cobre en un diagrama de probabilidad, como estamos mostrando acá en escala logarítmica, debemos tener un arreglo de los datos muy lineal, ajustado a una regresión lineal. Nos puede dar a nosotros la demostración de que la curva de probabilidad pertenece a una distribución log normal. Aquí también nos muestra un par de curvas gemelas que nos permiten verificar que la dispersión de datos es aceptable o no. Los logaritmos de los valores de cobre trazados en este gráfico de acumulación se deben ajustar a una recta para que nosotros aceptemos que la distribución es log normal. Cuando ese es el caso, entonces es muy probable que el conjunto de valores asociados, vale decir, si este es el gráfico de un taladro, verifiquemos los otros taladros y si tienen una distribución log normal, es probable que todo el conjunto de la data, el dominio que estamos estudiando, tenga lo que se denomina el efecto proporcional. Si lo que estamos analizando es un tramo de una data analizada en una beta y encontramos una distribución log normal, veamos en los otros niveles y tajeos si conseguimos también el efecto de distribución log normal. Eso nos va a llevar a la conclusión de que tenemos en conjunto dominios con efecto proporcional. ¿Qué es lo que vamos a explicar? ¿En qué consiste a continuación? Para probar que tenemos un dominio con efecto proporcional, lo más práctico es plotear la desviación estándar de un conjunto de datos versus su ley media y compararlo con los otros conjuntos de datos o subsets de datos de un dominio completo. Acá, por ejemplo, lo que estamos viendo es cada puntito o círculo azul corresponde a un taladro. A cada taladro le hemos calculado la media y la desviación estándar correspondiente. Estos son valores de oro.
y cada media con cada desviación estándar genera la ubicación de estos puntos, y como ustedes ven, cada punto perteneciendo a un taladro se arreglan casi siguiendo una recta o una línea. Si nosotros hiciéramos un ejercicio de regresión lineal, que es lo que vamos a explicar en las diapositivas subsecuentes, nosotros diríamos, hay una correlación lineal entre la ley media y la desviación estándar. Eso es la demostración de que el conjunto de datos, la mayor parte de estos taladros, están definiendo un dominio donde hay el denominado efecto proporcional. Esta es la forma más práctica de demostrar que tenemos efecto proporcional. El primer indicio lo pueden dar las distribuciones del histograma o la forma del histograma. Veamos, por ejemplo, aquí tenemos un taladro de perforación con sus valores de cobre, y ustedes pueden notar la cola, cómo va creciendo cada intervalo de clase hacia los valores menores, llega a un ápice que es el segundo intervalo de clase, que tiene el valor que representa en su parte superior la moda, y a continuación baja y se mueve tangencialmente. Si nosotros ajustáramos una curva teórica, la tendríamos tangente al eje de las Y, como una pendiente, y hacia la derecha también una cola que al final termina tangente al eje de las X. Claramente una distribución log normal. Entonces, esta distribución de cobre, de un taladro, de un porfido de cobre, tiene esa característica. Lo que hacemos es verificar si hay distribuciones similares en los otros taladros contiguos, y luego de cada taladro calculamos su media y su desviación estándar, valores que ploteamos en un diagrama como el que están viendo en la parte inferior izquierda, y como ustedes ven, la nube de puntos se puede ajustar a una regresión lineal con un alto valor de regresión. Prueba contundente de que este dominio, en este caso de un porfido de cobre, para la variable cobre, que está medida en partes por millón en este caso, tiene el denominado efecto proporcional. Como les decía, este no es un caso solamente del oro, aunque es muy frecuente o más frecuente del oro, pero acá, como es un porfido de cobre, el cobre también presenta esta distribución, y eso es frecuente en muchos porfidos de cobre. Tengan cuidado que al tener el efecto proporcional, como les dije, no vamos a poder trabajar con esta data como si fuera cualquier otra. Aquí tenemos el caso del molibdeno en el mismo yacimiento. También el histograma insinúa una distribución log normal. Ustedes lo están viendo, muy parecido al anterior. Y cuando calculamos las medias y desviaciones estándares del molibdeno en cada uno de los taladros y los ploteamos en diagramas como este, estamos comprobando que tiene también el efecto proporcional. Miren ese arreglo, se puede ajustar a una recta fácilmente. Entonces, acá el molibdeno también tiene efecto proporcional, no solamente el cobre. ¿Cómo podemos mostrarlo de otra manera? También es calculando los variogramas. En el caso de los variogramas de la variable oro que mostramos al inicio, estos variogramas van a tener la apariencia que ustedes ven acá. ¿De qué se trata el efecto proporcional? Significa que nosotros tenemos valores de media y desviación estándar. No se olviden que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, que van variando abruptamente conforme van aumentando los valores. Quiere decir que cuando nos movemos en valores bajos, la varianza va a ser menor y por ende la desviación estándar también.
es decir, el error va a ser menor. Mientras que cuando nos movemos a valores altos, la media, ¿no?, va a estar acompañada de valores de varianza más altos. Entonces, cuando estemos en clavos ricos o en áreas donde tengamos mayores valores, vamos a tener mayor error en la determinación. Entonces, este es un efecto que debemos tratar de manera especial. En la bibliografía se encuentran muchas recomendaciones controversiales para tratar este tipo de distribución. Recomiendan, por ejemplo, dividir los valores del variograma, que son los valores gamma, por la media al cuadrado, y así se obtiene el llamado variograma relativo. Al hacerlo, lo que estamos haciendo es obtener una nueva variable que es adimensional, con la desventaja de que cuando queramos después convertirlos en dígitos significativos, vamos a tener que volver a multiplicarlos por el cuadrado de la media. Pero esa es una complicación menor cuando comparamos los resultados de hacer coincidir los variogramas, que fue la propuesta de otros colegas para poder hacer desaparecer el efecto proporcional. Es decir, el tratar de esperar de que la naturaleza nos ponga efectos proporcionales en una dirección y en otra, de tal manera que desaparezcan, sobre todo los variogramas, realmente es un caso muy especial que muy raras veces ocurre. Reemplazar estos variogramas por un variograma promedio no es lo más indicado. Estas formas de trabajo las vamos a revisar. Vamos a hablar también del variograma relativo y vamos a ver cómo nos lleva a veces una aplicación errónea. Es un tema complicado para tratarlo en este momento. Lo vamos a hacer después de haber introducido el variograma en el módulo 2. Sin embargo, solamente para mostrarles a ustedes que este asunto de que los variogramas o efecto proporcional se pueden juntar en la esperanza de un variograma promedio porque desaparece el efecto proporcional, está negado en esta vista donde ustedes ven que estamos ploteando los variogramas relativos, pero estos se distribuyen también en diferente proporción de varianzas y no ocurre la tal sobreposición ni tampoco se anulan. Pero volveremos a hablar del tema un poco más adelante. ¿Qué es lo que podemos recomendar a estas alturas con relación al efecto proporcional? Yo creo que lo más recomendable es subdividir el dominio total de datos en dominios menores o subdominios, considerando, por ejemplo, zonas de alta, de baja ley o de leyes intermedias, o hacerlo por percentiles, y ya no trabajar toda la data en conjunto, sino tratar cada subdominio por separado. Esto va a minimizar el problema del efecto proporcional. En el caso del oro que ocurre en betas, también es muy frecuente este asunto, es también recomendable trabajar, por ejemplo, por niveles o subniveles, subdominios en general, para minimizar los efectos de este fenómeno log normal que se expresa en el denominado efecto proporcional. Hay que estar atentos porque no solamente, como le dije, esto ocurre con el oro, también lo hemos visto presentarse en el caso del cobre y molibdeno. Vamos a regresar a hablar algo de ese tema cuando estemos hablando de variogramas reductivos en el capítulo de módulo 2. Déjenme comentarles la bibliografía que estoy adjuntando. Se ha hecho citas al libro de David y a los Journal y Fibres.
pero si necesitan ver temas más ampliados sobre las distribuciones log normales, no hay mejor ayuda que la publicación de Fish del año 1981. También les he mencionado el ejemplo que presenté al inicio de este tema de log normalidad, lo he publicado en el 12º Congreso Peruano de Geología. Ahí llamo la atención de este efecto proporcional y se dan también algunas pautas de cómo manejarlo o trabajar. Nos toca hablar ahora correlación entre dos variables, análisis de regresión lineal y qué aplicaciones tiene. ¿Qué es correlación? Hablamos de correlación cuando encontramos alguna suerte de asociación entre dos variables, alguna suerte de relación. Matemáticamente, esto es cuantificado por el denominado coeficiente de correlación, cuya abreviatura o símbolo es la R minúscula. La fórmula es la que están viendo ahí. El coeficiente de correlación R es el cociente entre la covarianza de la variable X y E dividida por la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. Esto es simplemente cumplir con presentar en la fórmula. La covarianza también está indicada cómo se calcula ahí, son las diferencias con respecto a la media de un valor multiplicado por la diferencia de la otra variable con la media. Toda esa sumatoria dividida entre n es la covarianza, que es el numerador de R. Y las desviaciones estándar, que ustedes saben, son las raíces cuadradas de las varianzas respectivas. Todo esto es una presentación muy teórica. Creo que vale la pena indicar que R se va a mover entre -1 y +1. Si ustedes desean, como también es habitual, se puede trabajar R como porcentajes, y en vez de -1 podemos hablar de 100% y en vez de +1 de más 100%. De tal manera que vamos a encontrar las dos formas de cuantificar R. Pero no solamente se cuantifica R, también se usa R cuadrado, que es más fácil de relacionar con la varianza total. No se olviden que la varianza es una desviación estándar al cuadrado, es una variable cuadrática y es más fácil de relacionarla cuando está comparándose con R al cuadrado y no con R. Por ejemplo, si encontramos R igual 0.88, si esto lo elevamos al cuadrado, vamos a encontrar R cuadrado 0.77. Las dos formas de expresión nos indican una suerte de correlación alta. Pero R cuadrado además nos va a indicar, en este caso 0.77, nos va a indicar que el 77% de la varianza total se ajusta a esta relación lineal, lo cual tiene más sentido físico, más significado que entregar este valor de R. Por tal motivo, algunos colegas prefieren más representar R cuadrado que R. Dependiendo del caso, nosotros vamos a usar indistintamente el parámetro que más sea conveniente. Veamos cómo es que se muestran estas nubes de correlación, que es una forma gráfica de mostrar la correlación lineal. Estas nubes están midiendo la correlación lineal y ahí tienen escrito también el correspondiente valor de R. La aplicación de este coeficiente de correlación lineal es válido siempre y cuando las unidades de medida de ambas variables, en este caso X y Y, sean unidades de medida comparables. También
va a ser necesario esperar que tengan alguna posibilidad de correlación lineal. Puede ser que tengan una correlación distinta, cuadrática o más complicada. Eso no va a ser representado en este caso por la fórmula de correlación lineal que hemos planteado. Y también, según Rawlinson, para que esto tenga validez, tenemos que esperar que las distribuciones de ambas variables estén muy cerca de ser normales o sean normales. De lo contrario, podemos llevar las conclusiones a conclusiones erróneas. Sin embargo, cuando todo esto más o menos se cumple, todos estos requisitos, este es un criterio muy práctico para ver si hay alguna suerte de relación o correlación entre dos variables X y Y. Se mide, como les dije, desde -1 hasta +1, o como está indicado en la parte inferior, en función de fracciones. 0.94 es una correlación alta, 0.09 es una correlación baja, pero también lo podemos mencionar en función de porcentaje, podemos decir 94% o 9%. La distribución de los puntos en esta nube de correlación es más que evidente, y nos indican que algunos se arreglan más a un ajuste lineal, mientras que otros están en un ajuste más pobre. Y también hay ajustes lineales, pero de pendiente negativa, como es el caso del inferior derecho. Por ese motivo, R nos va a salir con un signo negativo. Entonces, cada uno de estos puntos se genera el hecho de plotear un valor de X versus su correspondiente valor de Y, y cada uno de estos pares de valores van a ir generando los diferentes puntos rojos que ustedes ven ahí, y el cálculo usando la fórmula nos dará el valor que figura asociado. Entonces, buena correlación positiva en el casillero superior izquierdo y buena correlación negativa en el casillero inferior derecho. Muy mala correlación, casi nula, en el casillero inferior izquierdo, y una correlación intermedia en el caso superior derecho. Las nubes de correlación gráficamente lo indican, y los coeficientes de correlación R lo están expresando en forma digital. Ya vimos cómo podemos también aplicar esta regresión lineal al caso de los taladros, que calculamos en cada caso su desviación estándar y ley media, para demostrar que tiene un efecto proporcional. Aquí entonces ustedes, nada más mirando la nube de correlación, pueden entender que se va a ajustar a una recta muy fácilmente, y que seguramente R va a ser acá por lo menos 0.8 y tanto, de repente 0.9, o sea, 80 y tantos o 90 y tantos por ciento de grabación lineal. Entonces, una aplicación práctica de la regresión lineal ya la dimos para demostrar el efecto proporcional, utilizando en este caso, como le dije, diferentes taladros de perforación en un dominio determinado. Acá lo que ustedes están viendo es una nube de correlación entre filosilicatos, dos importantes filosilicatos. Pirofilita está en el eje de las Y, perdón, de las X, y caulinita en el eje de las Y. Pirofilita es una mica con alto aluminio que tiene la característica de tener flotabilidad natural. Flota tan bien como el molibdeno o la calcopirita, de tal manera de que va a contaminar los concentrados. Por eso es que es necesario conocer a la pirofilita. La caulinita es una arcilla que también es un mineral indeseable. Aquí vemos que pirofilita y caulinita, en esta nube de correlación, se observa que están correlacionados. Hay una relación entre la pirofilita y la caulinita que es medida por R igual 0.61. Esta es una correlación moderada a alta. Lo podemos expresar como 61% también. Miren que al
hacer una correlación lineal, lo que estamos haciendo es una regresión lineal, de tal manera que podemos nosotros toda esta nube de puntos representarla por la ecuación de esta recta, ¿no? Ustedes saben, la ecuación de una recta es y igual mx más b. Y ustedes están viendo acá justamente pirofilita, que es la variable y de salida, igual a menos 0.022, que es el intercepto. La línea azul corta al eje de las y debajo de 0, es un valor negativo muy cerca del origen, 0.022, más m, que es el valor de la pendiente de esta recta, que está en 0.506, que es el factor que multiplica a la variable x. Con esta fórmula, yo puedo, conociendo el valor de caulinita, calcular la pirofilita, estimar, no calcular, sino estimar el valor de la pirofilita, aprovechando el hecho de que están relacionados. ¿Esto tiene sentido? Tiene mucho sentido. Porque la pirofilita, si bien ocurre en yacimientos epitermales, muy asociada a lo que se llama alteración argílica avanzada, también en la misma alteración, en el mismo ensamble de alteración, está presente la caulinita. Entonces no es novedad que aquí encontremos una asociación entre pirofilita y caulinita. Si ploteáramos acá, por ejemplo, la lunita, quizás podríamos comprobar también si tiene o no correlación. La demostración de que caulinita y pirofilita están conformando un ensamble mineralógico está matemáticamente verificado y comprobado por esta nube de correlación, por este coeficiente moderado alto, coeficiente de correlación lineal, y no solamente eso, tenemos una fórmula que nos relaciona una variable con la otra. Ustedes ven en el diagrama que no todos los puntos son pues tocados por la línea de regresión azul. Algunos están muy próximos, otros están muy alejados. Entonces, es conveniente medir el grado de dispersión de los puntos, tan cercanos o tan lejanos. Esto se denominan residuales de la regresión lineal. Es lo que nos muestra esta diapositiva. En este caso la hemos abstraído un poco más, tenemos una variable x y una variable y cualquiera, los puntos de ploteo en rojo, y la línea de regresión lineal que está en trazo. Entonces, si nosotros de cada punto rojo bajamos una vertical, o vale decir una paralela al eje Y, al momento de interceptar la línea de trazos, estaremos definiendo el residual de ese punto. En el lado izquierdo está con un corchete mostrado el residual del punto 1. A continuación podemos hacer lo mismo. En unos casos la discrepancia es de menos a más, como el segundo punto, de más a menos, como en el tercer punto, es decir, la línea la bajaremos desde el punto rojo hasta interceptar la línea de trazos. En el siguiente subiremos imaginariamente el punto para ir definiendo, como en el caso indicado ahí de residual 6 también, cuáles son las discrepancias o las diferencias entre el punto real, ploteado, y el que supuestamente debería ser en el caso ideal conformando la línea o la recta de regresión lineal. Esta es la forma de definir lo que se denomina residual. Los residuales en una regresión lineal son una información importante porque nos dan la indicación de la bondad de ajuste. Si estos residuales son muy amplios y tienen mucha dispersión, la bondad de ajuste va a ser mínima, y esta recta que está definida aquí, y igual b más m por x, tendrá menor validez, como también es el caso en que R sea bajo,
también esta ecuación nos reproducirá con mayor error una variable a partir de la otra. Entonces, hay que tener en cuenta qué hacemos con los residuales. Hay softwares que nos permiten analizar rápidamente estos residuales. Por ejemplo, acá vemos el ploteo de los residuales y estamos viendo que tiene más o menos una distribución que difiere un poco de la normalidad porque no se ajusta completamente a la línea azul. Podemos ver una distribución de estos residuales que tiene una campana no muy buena de Gauss, una kurtosis un poco alta, algo de sesgo hacia los valores negativos. Entonces, en el ploteo de estos residuales versus un valor de cero referencial, podemos ver su dispersión gráficamente o medirlos incluso como lo estamos haciendo en el gráfico inferior derecho para tener una idea y una noción de cuál es la dispersión de estos puntos, qué tan bueno es el ajuste, e incluso se puede dar o medir una onda de ajuste para estar seguro de si la regresión lineal es mejor o peor en algunos casos. Análisis residuales que también se puede hacer con cualquier software estadístico. Otro ejemplo que me parece interesante, a la salida de una chancadora terciaria, donde ya el mineral está listo para enviar a los pads de lixiviación. Esto es una planta que procesa mineral de pórfido de cobre. El cobre se envía a lixiviar en pads. Esta chancadora terciaria nos permite tomar muestras y es muy importante analizar el contenido de gangas en estas muestras. No solamente el porcentaje de cobre o el porcentaje de cobre soluble, sino de las gangas. Esta chancadora terciaria alimenta al PAC como también alimenta a una planta de flotación. Por ese motivo acá también está la pirofilita. Ya les dije que la pirofilita flota igual que el molibdeno o la molibdenita. Y estamos viendo que aquí también hay una correlación lineal en el gráfico inferior izquierdo entre pirofilita y caolinita. Eso no nos sorprende. No nos sorprende porque los dos minerales son característicos de la alteración alquímica avanzada. Ustedes dirán, en un pórfido de cobre sí hay algunas zonas, subdominio, donde esto se nota muy bien. Y justamente estas zonas que son ricas en pirofilita son las que debemos tipificar para poderlas controlar en sus efectos nocivos en la recuperación del molibdeno. En la parte superior derecha tenemos una nube de correlación distinta. Este caso es de la pirofilita y la montmorillonita. Eso también tiene sentido, porque como les dije, pirofilita y caolinita caracterizan la alteración argítica avanzada, pero montmorillonita la alteración argítica intermedia. Esto significa que cuando aumenta la pirofilita, observen el gráfico superior derecho, va a disminuir la montmorillonita. O cuando aumenta la montmorillonita, va a disminuir la pirofilita. Están correlacionadas en forma inversa. Por eso es que la línea de regresión lineal tiene esta pendiente, y por eso es que la ecuación tiene un signo menos en el producto m por la variable. Caso contrario de la nube de correlación inferior izquierda, donde tenemos una correlación directa, la positiva, entre caolinita y pirofilita. Entonces, la forma de la nube ya nos está indicando si hay correlación inversa, como es el caso superior derecho, o correlación directa o positiva, como es el caso inferior izquierdo. Estas nubes de correlación, luego del ejercicio de la regresión lineal, nos dan la curva de regresión lineal o la ecuación de regresión lineal que ustedes están viendo en cada caso. Estamos entregando el R cuadrado, ¿no?,
que en el caso del superior derecho es 0,77 prácticamente, o 77%, y su correspondiente raíz cuadrada, que es el coeficiente de correlación lineal, o 0,88%. Miren que en el caso inferior la correlación es más alta todavía, 0,96. Y eso se nota en el gráfico porque los diferentes puntos están muy pegados a la línea de regresión lineal. Dos ejemplos de la vida real que nos indican y nos comprueban que hay una antipatía entre la pirofilita y la momelanita y mucha empatía entre caulinita y pirofilita. Con esto hemos terminado de mostrarles a ustedes para qué sirve o qué sentido tiene realizar nube de correlación o regresión lineal. Finalmente ustedes pueden ver acá un poco más abajo, a la derecha, una ecuación lineal teórica y cómo nosotros a partir de pirofilita, conociendo los datos de pirofilita, podemos estimar los de caulinita. Esta es la fórmula que encontramos en una regresión lineal. Estamos utilizando la del gráfico inferior izquierdo. Reemplazando valores de pirofilita, podemos estimar valores de caulinita. Puede ser oro-cobre, plata-cobre, puede ser cobre-molibdeno. Lo importante es que entre dos pares de variables haya una alta correlación, no importa negativa o positiva, para poder beneficiarnos con la ecuación de regresión lineal y poder tener la posibilidad de estimar los valores de una variable desconocida conociendo una variable. Miren acá, un valor de 1,75 en el gráfico inferior izquierdo. Si lo subimos de forma vertical hacia la recta, esto nos estará dando automáticamente el valor correspondiente de caulinita. Lo podemos calcular también gráficamente. Son todas las aplicaciones que tenemos cuando ya hemos ploteado o hemos calculado la recta de regresión lineal de dos variables asociadas o correlacionadas. Veamos ahora qué tenemos que hacer cuando tenemos valores altos para verificar primero si son erráticos y qué tratamiento o tratamientos son los más adecuados. Definitivamente debo comenzar indicando que los valores altos no necesariamente son erráticos. Hay valores altos que tienen un significado o que responden a una determinada característica fisiológica que los pone ahí y por ende no son erráticos. Entonces, valor alto no es sinónimo de valor errático. La definición de estos valores erráticos pasa primero por utilizar todas las herramientas que tengamos para poder reconocer primero si son altos, y eso es muy fácil. Acá tienen ustedes el histograma del cobre en la parte superior, el histograma del oro en la parte inferior, y claramente se ve cómo estos casilleros hacia el lado derecho de cada distribución tienen uno o más valores altos en intervalos de clase alto y se separan notablemente del histograma del cuerpo, el histograma principal. De igual manera, en el gráfico de frecuencia acumulada, estos valores que ustedes ven puntuales a la derecha del gráfico, al término del ápice del gráfico de la curva, definitivamente son valores altos. Como también lo mismo ocurre en el histograma del oro y en su respectiva curva de acumulación. Entonces, la ocurrencia aislada de estos valores altos, primero, merece nuestra atención. Y segundo, lo más importante, es cómo definimos si son o no erráticos. Erráticos quiere decir que aparecen ahí por alguna circunstancia,
a veces no explicables, y que tenemos que darles un tratamiento porque nos desmejora, nos cambia o influye mucho en el resto de la población. Son fácilmente identificables, lo que es difícil es determinar si son o no erráticos. Generalmente están presentes en los yacimientos de baja ley o cuando estamos hablando de minerales preciosos como el oro y la plata. Por lo general nunca pasan del 5% del total de la data. Y también afectan, cuando lo llevamos hacia el final de los cálculos, afectan a no más del 5% del tonelaje total. Sin embargo, debido a su alto valor, influyen notablemente en el valor metálico total. Y esta influencia generalmente anda entre 20 y 40%. Entonces es un asunto muy atendible. Juega un rol crucial, sobre todo en el momento de calcular la economía del yacimiento, que se basa en el tonelaje y en la ley que le asignamos a este tonelaje. Entonces, vamos a ver a continuación cómo identificamos estos valores altos. Aquí tenemos la posibilidad de utilizar las facilidades que nos brinda, por ejemplo, este software, el Minitab, porque ya nos marca que el boxplot, ustedes vean acá en el diagrama, en la parte central está el diagrama de caja o boxplot. Los valores altos están marcados como asteriscos. Esa es una gran ventaja y facilidad. En el diagrama superior derecho tenemos toda la data. Ustedes vean ahí cómo hay una distribución donde tenemos unos trazos más oscuros en los valores sobre 200 ppm de cobre, entre 300 y 400 e incluso más allá de 600. Acá el máximo nos dice que es 632 ppm, un alto valor. Si nosotros a la mala agarramos y eliminamos todos estos saltos erráticos, vamos a decir por encima de 200 ppm, entonces vamos a obtener el gráfico que tenemos al lado izquierdo. Miren ustedes que aquí ya también nos marcan otros altos. La distribución ya no está tan sesgada. De repente, ¿no?, el ajuste es un poquito mejor a un normal, pero nos fijamos en los parámetros de comparación del valor de P con los de Anderson. En ambos casos se rechaza la hipótesis de normalidad. Pero eso no es el detalle. Aquí, al haber eliminado estos altos erráticos, así de simple, al haber puesto un cutoff de altos erráticos, realmente no hemos solucionado nada y podemos estar incluyendo una influencia no necesariamente muy buena para el total de la data o para los cálculos sucesivos. Pero sigamos viendo cómo es que se expresan estos altos erráticos. El diagrama de caja parece ser el más práctico para mostrarnos, incluso tiene una opción donde nos puede poner los dígitos asociados a cada punto y saber cómo estos están en su valor comparativo con la media o con el resto de la data. Observen ustedes en esta diagrama de caja, ya no hemos puesto una sola variable, estamos poniendo tres variables. Seguimos con el mismo ejemplo de las arcillas y la pirofilita. Y miren ustedes, la pirofilita tiene altos erráticos, pero no tan altos comparativamente como los que tiene la caolinita para cada una de las distribuciones. Morenita, en cambio, parece que se mueve entre valores que no tiene mucha dispersión y no tiene altos erráticos. Si no, el software los hubiera marcado acá con asteriscos. Entonces ya, sea por el histograma, por la curva de acumulación de frecuencias, o por el uso de estos boxplot, nosotros ya podemos identificar rápidamente y claramente
con nombre y apellido cuáles son los valores altos. A continuación, vamos a ver cómo podemos hacer para definir si son o no erráticos. Vamos a utilizar esta data de Caulinita. Estoy mostrando a la izquierda una parte nomás de la data. En una columna está el día en el cual se ha medido. El 27º día teníamos 2.84 de Caulinita. El 28º día, o 28º, teníamos 3.39 de Caulinita, y así sucesivamente. El 27º estábamos en 3.54 de Caulinita. Es una arcilla, miren, pero hay un alto ahí. El 32º día, 9.03 de Caulinita. Ese es el máximo valor que hemos encontrado. Entonces, tenemos la estadística media y la desviación estándar en la parte superior derecha, 2.88 para la media y una desviación estándar de 1.18. Entonces, este es un alto errático a todas luces, porque miren que a los costados los valores están algo deprimidos, no hay una secuencia, no podemos entender, al menos visualmente, que hay una gradación o una degradación de la data. Vamos a suponer que es un alto errático, y una de las formas de tratarlo o de trabajarlo es reemplazarlo por la media más 2 desviaciones estándar. Este es un uso, una costumbre muy generalizada, muy frecuente entre los colegas. Algunos lo hacen por una desviación estándar, es decir, media más 3 desviaciones estándar, qué sé yo. Vamos a suponer que aquí le estamos poniendo la media más 2 desviaciones estándar, es decir, 2.88 más 2 por 1.18, o sea, 2.36, en lugar del alto supuestamente errático, estamos poniendo 5.24. Si hurgamos en la data, vamos a encontrar otro valor, también alto, en este caso 7.18, es otra parte de la data. Miren que ya es en el día 121, 7.18. Pero si ustedes observan, este 7.18 está bajando hacia el día anterior a 4.28, a 5, a 3, a 2.40, etc. Hay una bajada más o menos progresiva, como si miramos los valores contiguos de este 7.18, hacia el día siguiente está en 5.52, de ahí baja a casi 3, 2.8, 2.7 y a 1.47. Entonces claramente se nota que aquí hay una secuencia. No es un valor alto que está ocurriendo acá, como el nombre lo indica, erráticamente, sino que aquí hay una secuencia. Esto no es un dato que debemos eliminar. Este no es un dato alto errático. Este es un valor alto, pero tiene una estructura, como se define en estadística a estas secuencias, y por lo tanto debemos respetar este valor, dejarlo donde está. Es un alto no errático, la data no se modifica en este caso como en el caso anterior. Entonces, ustedes a veces tienen que hacer este ejercicio cuando tienen una data que no es muy numerosa. Es lo más recomendable, o utilizar los medios que les he indicado, como son los histogramas, las curvas de acumulación de frecuencias, y también los boxplot, para poder ubicar a estos datos y ver si no hay una secuencia, o qué sé yo, y de lo contrario, si no, reemplazarlo. Por supuesto que con la geoestadística y el variograma, este ejercicio se hace de manera más elegante. Hay otra forma también de identificar estos altos, y es usando lo que ya hemos explicado anteriormente, son las nubes de correlación. Miren ustedes, las nubes de correlación que estamos mostrando acá son de las mismas variables, Caulinita, pirofilita, Caulinita, pirofilita, solo que en el caso que
nosotros estamos viendo en el diagrama superior derecho, hay unos altos erráticos aquí, están por encima de 4% de pirofilita y en unos casos también altos que van por encima de 6% de cabinita. Son estos puntos que están acá arriba, a pesar de ser solamente un par de puntos, al momento de eliminarlos, ¿no? Miren ustedes lo que pasa en el diagrama inferior. Estamos eliminando este valor de 9 que está acá, 9% de cablinita, y al hacerlo nosotros tenemos una correlación que pasa de R0.54 a R0.61. Un solo dato, cómo puede influir drásticamente en un valor de correlación. Un solo dato. Así que tengan mucho cuidado y deben tener en cuenta que uno o dos o tres datos a veces jalan la correlación y nos están dando una correlación falsa. Aquí es evidente que debemos considerar si este 9 realmente es un errático como lo hemos visto que es y eliminarlo de tal manera que la correlación incluso mejora. Pero no debemos de dejar de lado la comparación de los residuales. En este caso podemos hacerlo fácilmente porque el software lo permite, y ver también que en el caso de los residuales, en el diagrama superior derecho, tenemos una dispersión mucho mayor. Vean ustedes que del 0 hasta el 3 y del 0 hasta el -3, mientras que en el diagrama inferior izquierdo la dispersión de los residuales es mucho menor, va de 1 y algo hasta -2. Entonces, en el diagrama superior derecho, en el cuadrante 1, ustedes pueden ver también cómo el ajuste de la normalidad de los residuales está dejándonos fuera hasta 3 puntos, mientras que el punto que hemos eliminado nos permite un mejor ajuste. Entonces, fácilmente podemos ver que en el caso del valor alto errático, el retirarlo de la población mejora bastante la verdadera correlación que hay entre las dos variables.